En primer lugar, quiero presentar mi especial agradecimiento por la preocupación del municipio de Piñas y del señor alcalde, en virtud de que escribir la historia de un pueblo es narrar los acontecimientos trascendentales que ha tenido a través del tiempo. Por ello, yo quisiera en esta oportunidad aprovechar la ocasión para pedir al pueblo de Piñas que siga siempre siendo altivo, que no se duerman los laureles, porque en verdad Piñas es un cantón próspero y que tiene un gran futuro siempre y cuando los hijos de esa tierra se preocupen por el engrandecimiento. Dentro de las funciones que me han tocado desempeñar, es necesario que conozca la ciudadanía, las nuevas generaciones, de que mucho tiempo estuve como profesor de la Escuela González Suárez, donde llegué a ser líder del Club 4F, que es el club de las juventudes rurales, desde donde a Piñas lo pusimos muy en alto, porque en los concursos de demostración que se llevaron en Guayaquil, en Quito, el equipo de demostración de la Escuela González Suárez obtuvo el primer premio, razón por la cual fuimos a Acarigua, Venezuela, a un concurso internacional de los clubes de América del Sur, y allí nos cupo el honor de ocupar el primer premio entre los clubes de demostración de América del Sur. Además, como supervisor de educación física, a mucha honra debo manifestar que creé el Festival Gimnástico en las fiestas del 8 de noviembre y los fondos fueron dedicados para las escuelas para que realicen los agasajos a los niños en Navidad. Luego, pues, un grupo de ciudadanos se preocupó de que llegara al municipio y tuve la satisfacción de tener excelentes colaboradores, excelentes ejecutores, entre los cuales cabe mencionar a un hombre muy ilustre como Manuel Gallardo, que sentía la tierra íntimamente. Lo mismo Alfredo Sangurima, el doctor Marco Loaiza Valareso. Con ellos hicimos una labor trascendental, ya que en esa época se consiguió la construcción del Hospital de Piñas, la creación del Colegio Leovigildo Loaiza, la donación del terreno para la construcción de la Escuela Teresa Molina. En el aspecto rural se construyeron 10 escuelas, las que tengo que decirle con mucha pena que muchas de las cuales en la actualidad están desocupadas, están abandonadas. Hay actos que no se los debe dejar pasar. Y Piñas siempre los ha recordado con mucho cariño, con mucho aprecio, porque ellos trabajaron y fueron los gestores del Cantón Independencia. Pero Zaruma
que siempre ambicionó tener a Piñas como parte de su territorio, en muchas ocasiones no se lo consiguieron, y precisamente el Cantón Independencia fue confirmado por Eloy Alfaro, pero la reunión de la asamblea que tuvo lugar en Cuenca lo volvió a la categoría de parroquia. Pero eso no amilanó a los habitantes de Piñas, sino que el pueblo y sus habitantes siguieron adelante con el mismo ímpetu y siguieron luchando como el que más hasta conseguir la independencia en 1940. En verdad, el pueblo de Piñas todo el tiempo fue conservador, porque sabemos y conocemos a ciencia cierta que el catolicismo fue el que se preocupó en el país por el adelanto de los pueblos. De allí que los sacerdotes fueron los líderes en todas las oportunidades que se trataba de conseguir el progreso de los pueblos. A eso se debe que Piñas fue un cantón, una población conservadora por excelencia. De allí que surgieron hasta grupos políticos después, que ha servido desde luego para la superación del cantón. Es natural, la religión propicia la moralidad de los pueblos. De ahí que ha sido saludable el catolicismo en muchas ocasiones, porque sencillamente ha creado en los hogares un inmenso sentir de moral, y por eso sus habitantes se caracterizan por ser responsables de sus actos. La educación ha sido un complemento, porque ahí sí se ha visto el despegue de los individuos para llegar a conseguir o hacer realidad muchas aspiraciones del pueblo. Con relación al progreso de Piñas, en primer lugar, sus primeros habitantes fueron excelentemente patriotas, lo que ya no sucede en la actualidad, porque en la actualidad suceden los intereses, a veces priman sobre las necesidades de los pueblos. De allí que se formaron las bases del progreso de Piñas que le hicieron sus primeros habitantes. Luego, pues, ha venido la presencia de mucha gente emprendedora. Piñas se caracteriza, por ejemplo, en primer lugar, de haber tenido el mejor almacén de la provincia del Oro, que lo hizo realidad don Francisco Carrión. Luego vinieron personas que trabajaron con él y ahora son los principales comerciantes de Piñas, que tienen unos almacenes que se los puede presentar en cualquier parte del país, y ello ha traído a las poblaciones vecinas a que vengan a hacer el comercio en Piñas. De ahí que se ha convertido en un verdadero polo de desarrollo. Zaruma siempre se opuso a que Piñas obtenga una nueva categoría, y eso era porque Piñas era prácticamente la mejor parroquia de Zaruma, la que le daba mayores rubros económicos. Debido a eso,
era la oposición. Y bueno, hay pueblos que no quieren permitir que otros pueblos se superen, pero en cambio allí vino la reacción de los habitantes de Piñas y allí surgió el movimiento por el cual los habitantes de Piñas, unidos todos, lucharon, hicieron realidad una aspiración que tenía desde hace muchos años. Piñas tuvo que afrontar muchos problemas al inicio de su vida cantonal, pero cabe recordar en primer lugar quiénes fueron los puntales para que Piñas llegue a coronar con esta misión. En Quito, un ilustre piñaciense, el doctor Bernardo Aguilar y el doctor Julio Bienvenido Gallardo, porque los dos fueron los que sencillamente al recibir la opinión del pueblo de Piñas lucharon aquí a nivel del Congreso Nacional, cuando había las dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Y entonces Zaruma siempre tenía representante, y ese representante era el obstáculo más grande que tenía Piñas para conseguir la catolización. De allí que llegó un momento en una de las sesiones de la Cámara de Diputados que el diputado Salén tuvo que decirle a Eduardo Guzmán Matamoros que siga siendo Matamoros, pero que no mate a Piñas, porque Piñas se merecía ser elevado a la categoría de cantón. Y esa es la razón por la cual el primer municipio de Piñas consideró que en el salón de la ciudad debe estar la foto del doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, presidente constitucional de la República, quien le puso el ejecútese al decreto de catolización. También debía estar la foto del ministro de gobierno y la foto de un lojano ilustre que siguió las huellas de su padre y luchó también por la catolización de Piñas. Entonces el municipio de Piñas resolvió que en el salón de la ciudad esté la foto del presidente de la República, del ministro de gobierno, del ilustre ciudadano lojano y del doctor Bernardo Aguilar, pero que para desgracia no están en el salón de la ciudad, y este es el momento de que el municipio de Piñas tiene que hacer mérito a eso y colocar las fotos de estos ilustres ciudadanos que le dieron la oportunidad para que sea Piñas cantón. Es así, porque los personajes más importantes del país que estaban en las cámaras fueron los que fueron el soporte para que Piñas llegue a ser cantón. La lucha fue larga, la lucha fue tenaz. Así tiene que ser el pueblo de Piñas. El pueblo de Piñas tiene que ser tenaz. No tiene que decir que hoy día nos levantamos y luchamos por una causa, sino que tenemos que seguir luchando siempre y ser tenaces en las acciones. Tiene el pueblo piñaciense es el don de gentes. Eso es lo fundamental. El pueblo es abierto a la persona que llega a Piñas. El pueblo
apoya a la persona que llega a Piñas. Y es natural y cierto ver que todas las personas que han llegado a Piñas han surgido, han hecho mucho dinero y viven muy felices en Piñas. El medio influye mucho en estas cosas. Depende el lugar donde uno se desenvuelva. Depende con quienes tenga relaciones. Todo eso influye en la personalidad de la gente. Uno puede cambiar su manera de ser por el contorno que lo rodea. Eso es lo fundamental. De allí que Piñas y sus habitantes deben ser por excelencia comunicativos, porque esto dignifica al pueblo de Piñas. La gente que ha llegado a Piñas ha aportado para el progreso, porque han emprendido en negocios que le están dando vida a Piñas. Y usted sabe que las personas que llegan de afuera llegan con el interés de trabajar con ahínco, con esmero, y entonces eso les ha dado a ellos para que le den bienestar al cantón y ellos también vivan bien económicamente. Es natural. En todos los pueblos surgen líderes que son los que mueven a las masas para realizar las obras. De allí que cuando estuve en el municipio, en vista de que prácticamente ya no había palacio municipal porque hubo el incendio que se presentó en esa época, el municipio de Piñas, en mi presidencia, contrató los planos para el palacio municipal y para el mercado que había en ese entonces. Allí intervinieron los arquitectos Durán y Casa, que fueron los que presentaron los planos y fueron aprobados. Pero para mala suerte de Piñas, vino la dictadura del general Rodríguez Lara y se truncó toda la programación que tenía el municipio, por cuanto se iba a construir el palacio municipal en 8 meses y vino la nueva administración y el palacio, para terminarlo, las administraciones se demoraron 20 años, cosa que el pueblo ha perdido mucho con esas obras de tanto tiempo para terminarlas. De allí que es importante que la gente, el personal que vaya al municipio, sean ejecutivos. Algo fundamental. No es para mañana lo que debemos hacer hoy. Cuando el municipio luchaba por el dispensario médico del seguro, alguien me dijo, pero esa gestión ya la hicieron y no se consiguió. Yo les manifesté, no hay peor gestión que la que no se hace. Lo mismo que tuvimos que hacer con el hospital. Los deportistas llegaron al municipio a decir que el hospital se lo iba a construir en el campo deportivo. Yo le manifesté a la comisión que a mí no me habían puesto candado en la boca, ni habían puesto cadenas en las extremidades, y que tengan seguro que iban a tener un campo deportivo. Y así fue. Compramos a la iglesia el terreno, hicimos el campo deportivo, y desde esa época la Liga Deportiva Cantonal
tiene propiedad en el estadio municipal porque el municipio resolvió que le dábamos las escrituras a Liga Deportiva Cantonal para que sea el dueño de ese campo deportivo. Porque hasta esa época Liga Deportiva no tenía nada de propiedad. Un profesor en principio empírico, pero más tarde me especialicé y bueno, a la docencia la tomé en verdad con mucho cariño. Pero lo que sí quise es ser responsable en el aula, ya que en esa época que ocupé la docencia, los padres de familia llegaban al plantel a entregar a sus hijos a los profesores y darles toda la autoridad, lo que a uno lo comprometía inmensamente. Ahora vemos con pena que los padres de familia no se conduelen de sus hijos, sino que a veces, sin embargo, que cumplen cosas que no se merecen, los respaldan. De allí que en la actualidad, con experiencia que tengo y con lo que veo en la educación dentro del aspecto moral ha perdido muchísimo. El alumno es demasiado altanero, el alumno no respeta a su profesor y esto tengo que decir con franqueza que los padres son cómplices de eso. Veo cómo se quejan los maestros de sus alumnos. No hay respeto. Y eso es una de las cosas que el gobierno debe preocuparse por sobremanera, porque hay una indolencia tremenda, porque no sacamos nada teniendo muchos cientos de alumnos en las aulas si estos son irrespetuosos. Y si son irrespetuosos, hay que tomar en cuenta que el conocimiento que le imparte el maestro no va a tener cabida en ellos. Tenemos que hablar de dos elementos que trabajan en el colegio: los docentes y las autoridades. Las autoridades tienen que ser más que nada ejecutivos, para que le den prestigio a la institución, porque eso de ser ejecutivo permite al individuo respeto del resto. De allí que, por ejemplo, mientras yo ocupé el rectorado del colegio, yo tuve la satisfacción de conseguir la donación de la Villa Elvita. Obtuve el campeonato de fútbol y el colegio que había sido un tiempo humanístico lo volví nuevamente técnico, ya que desde luego las autoridades del gobierno habían dispuesto que si el colegio no era humanístico, que no les iban a construir el plantel. Pero cuando llegué al rectorado del colegio, yo me preocupé y conseguí que el colegio nuevamente sea técnico. El respeto que se merece, que se merecía y que debe merecerse el colegio es que el personal docente tiene que ser responsable y las autoridades tienen que ser ejecutivas. Estamos viendo en la actualidad cómo con el cambio del sistema educativo el colegio deja de ser técnico, o sea que es colegio que si bien
es técnico y humanístico, pero el instituto trata de desaparecer, a lo que la población tiene que ponerse de pie y luchar para que continúe el instituto técnico ampliando las ramas de especialidad. Estoy seguro que, como el nombre mismo lo indica, va a tener mucha relevancia, pero para esas bodas de brillantes el municipio tiene que tratar de llevar a cabo o iniciar obras de trascendencia. Tenemos, por ejemplo, la canalización obsoleta en Piñas. Esa canalización de la cual tiene que preocuparse el municipio de Piñas, ya que las aguas del río Piñas son negras, y yo pienso que si dirige gestiones hacia las embajadas de muchos países del mundo, va a conseguir valiosos aportes para que ayuden a que se haga realidad una nueva canalización y que las aguas servidas sean tratadas para que se las pueda utilizar para el riego, para el cultivo de muchas plantas. Hay que comprender que el pueblo de Piñas se constituyó por gente noble, gente ilustre, que siempre lo que se preocuparon es de presentarse bien. De allí que las fiestas que se realizaban en las instituciones eran de elegancia, eran de donaire, eran unas fiestas que todavía las recordamos. Liga Deportiva 8 de noviembre, por ejemplo, realizaba los bailes de disfraces en carnaval, cosa que ahora no se hace. Tenemos, por ejemplo, el caso El Unión y Progreso. Guido Sotomayor creó esa fiesta especial que se les hace a las quinceañeras. Cosas que siempre se recuerdan y que se trata de mantenerlas. Es decir, que las costumbres del piñasiense siempre fueron de primera clase, de mucha elegancia, de mucho donaire. La fiesta religiosa era la trascendental en Piñas. De allí que en Liga 8 de noviembre, por ejemplo, era la oportunidad para realizar los bailes. Se hacían dancing. Bueno, pues en comida, francamente nosotros vivimos fuera de Piñas y siempre recordamos las tradiciones en comida. Nosotros siempre nos servimos el repe. Nosotros siempre nos servimos las alberjas con guineo, que son comidas típicas y que les damos a nuestros amigos y que les encantan, porque son comidas saludables y nutritivas. Tenemos, por ejemplo, otras comidas más, como los embutidos, que siempre los traemos de Piñas porque son especiales. Nosotros siempre vivimos un poco fuera de la ciudad. Yo nací prácticamente a orillas de la Quebrada de la Arada, y en la época de mi juventud, de mi niñez, prácticamente no tenía vivencias nocturnas. Lo único que se hablaba es del cura sin cabeza en el puente que había sobre la Quebrada de la Arada. Nos hacían tener miedo para no salir a la calle. Y para no salir a la calle. Pero, ¿qué diferencia en esa época las veladas para conseguir fondos para la construcción de la escuela, que es hoy la Escuela de las Monjas, de la Sagrado Corazón? Claro. Ahora ya no hay las veladas, una linda tradición, linda costumbre. Las veladas, pues,
es producto de lo que no había el cine. Entonces, ahí venían pues los artistas de cada lugar, se analizaba la personalidad de cada cual. Por ejemplo, Daniel Apolo, que yo lo conocí, era un hombre jocoso, era un hombre ideal para el teatro. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, en la ciudad de Piñas y en las escuelas del campo, todo el tiempo había la velada, con lo cual la escuelita, la institución cobraba una pequeña cantidad para ingreso que le servía para mejorar las condiciones de la institución. Es brillante, pero sus habitantes tienen que seguir llevando las cosas con entusiasmo, ser unidos para las conquistas. A través del licenciado Wilfrido Torres, que es el funcionario que lleva adelante la cultura del cantón, yo quiero presentar mi especial agradecimiento al municipio por esta entrevista y los deseos fervientes porque Piñas siga adelante en su carrera de progreso y prosperidad y que todos celebren con alborozo los 120 años de vida de Piñas.